Hola, buenos días hermanos, bienvenidos un domingo más al resumen del Ven Sígueme de esta semana. Esta semana la asignación, como recordáis, es de la historia de José Smith, los versículos del 27 al 65, y luego veremos también un poquito doctrinas y convenios en la sección 2, que es una sección muy cortita, ¿vale? Si recordáis, la semana pasada empezamos ya la historia de nuestro profeta de la restauración, José Smith, y nos quedamos cuando él había tenido la primera visión y había podido comprobar que el consejo que había dado Santiago en Santiago 1.5 en el Nuevo Testamento sobre que el que tenga falta de sabiduría se la pidiera a Dios, que esa promesa era verdad y que si acudimos al Señor con verdadera intención en el corazón, Él contesta nuestras oraciones y nos da sabiduría. Y allí es donde lo dejamos la semana pasada. Pues bien, José Smith durante los 3 años siguientes siguió sufriendo persecuciones. De todas las sectas de todas las ideologías estaban en contra de él, todas. Entonces, claro, él durante este tiempo no había vuelto a tener contacto con ningún ser celestial y él hacía pues la vida normal de cualquier joven de su edad. Y como él seguía afirmando que había visto una visión, pues había una persecución encarnizada en contra del profeta. Si leemos el versículo 28 de su historia, dice así: durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión en que vi la visión y el año 1823, habiéndoseme prohibido unirme a las sectas religiosas del día, cualquiera que fuese, teniendo pocos años y perseguido por aquellos que debían de haber sido mis amigos y haberme tratado con bondad, y que si me creían engañado, debieron haber procurado de una manera apropiada y cariñosa rescatarme. Me vi sujeto a toda especie de tentaciones, y juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas imprudencias, y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana, lo cual me da pena decirlo. Me condujo a diversas tentaciones ofensivas a la vista de Dios. Esta confesión no es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás hubo en mi naturaleza la disposición para hacer tal cosa, pero sí fui culpable de levedad, y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etc. Y no era una conducta apropiada, pensaba él, para uno que había sido llamado por Dios. Aquí vemos varias cosas. Una es que él era un joven, pero bueno, joven o no tan joven, todos cometemos imprudencias, todos somos tentados y todos cometemos pecados. Y él no era una excepción, a él le pasaba exactamente lo mismo, pero él nos dice algo importante, y es que dijo que si esos que se decían sus amigos de verdad creían que él estaba en error, pues lo que tenían que haber hecho es de una forma cariñosa haberlo rescatado. Si pensaban que se iba a condenar, y eso me hizo reflexionar cuando lo leí. De verdad que nunca me había fijado en esta parte de su historia, en esta frase, porque nosotros pensamos que parte de las personas no están con la verdad absoluta, y la verdad del Evangelio de Jesucristo restaurado, con todas las verdades restauradas de nuevo. Y no siempre actuamos como José Smith dijo que le hubiese gustado que actuaran sus amigos, de una manera cariñosa, tratar de rescatarlos, si piensas que eso sería bueno para su vida. Y me hizo pensar, me hizo meditar esto. Y me gustaría que también os haga pensar a vosotros. Si nosotros tratamos de una manera cariñosa a nuestros amigos, y si pensamos que si no tienen todas las ordenanzas no van a recibir la exaltación, pues tratar de compartir el Evangelio con ellos para rescatarlos. Eso me lo hizo pensar cuando leí esto. También me llamó mucho la atención cuando él dice que le da pena decirlo, que su carácter jovial y el juntarse con todo tipo de personas, pues que a veces le llevó a tener algunas tentaciones y a cometer alguna imprudencia. Y
Y también me llamó la atención eso de las debilidades propias de la juventud. En nuestra iglesia hay muchos jóvenes que son maravillosos y tienen pues influencias propias de la juventud y las tentaciones propias de la juventud. Pero tenemos que saber, y tenéis que saber, que si oráis al Señor para que os dé fortaleza, Él os la va a dar. Y luego veremos a ver lo que hizo José Smith, ¿no? Sintiendo que no estaba haciendo lo apropiado delante del Señor. Si os acordáis, la semana pasada vimos que José Smith, una de las personas que se había inactivado, es porque había visto a José Smith salir de su cuarto donde traducía y ponerse a jugar con niños. Y pensaban que eso no tenía que ser. Y me recordó al leer lo de ahora que hablaba él de su carácter jovial, que él siempre había tenido ese carácter. Me imagino un chico dicharrachero, que le gustaba reírse y pasárselo bien. Pues había sido así de siempre, había tenido ese carácter jovial, que a mí me parece maravilloso, ¿no? Aunque a este hombre pues le causara tener que dejar la iglesia porque no lo veía apropiado. Él se sentía mal por todas estas cosas, por ese carácter jovial y por esas debilidades que había tenido, y entonces lo que hizo por la noche, cuando se fue a dormir y estaba ya en la cama, pues se puso a orar. Se puso a orar para suplicar al Señor que le perdonara sus debilidades, que le perdonara por los pecados que hubiera podido cometer. Y también, además, se puso a orar para saber cuál era su posición ante el Señor. Y esto también me llamó mucho la atención, porque yo sí que recordaba que él se había puesto a orar por los pecados que hubiera podido cometer y que oró para pedir perdón, pero no me acordaba yo de la coletilla, que quería saber también cuál era su posición ante el Señor. Y yo me pregunto, si nosotros cada noche cuando nos vamos a la cama, como hizo el joven José Smith, también le pedimos perdón al Señor por nuestras faltas y por nuestras debilidades. Porque claro, si José Smith no llega a estar orando, suplicando al Señor, no hubiera pasado lo que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a ver a continuación pasó porque José Smith estaba orando. Creo que nos perdemos muchas oportunidades, muchos milagros y muchas experiencias espirituales porque creo que no oramos todo lo que deberíamos y que a veces nos acostamos cansados y en la mitad de la oración nos quedamos durmiendo o no lo hacemos con la verdadera intención. Me da esa sensación de que todos nos estamos perdiendo muchas experiencias espirituales hermosas por no acudir más a menudo al Señor. Y también me pregunto si nosotros nos preguntamos qué posición tenemos ante el Señor. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Somos dignos de su confianza? ¿Somos dignos de la confianza del Señor? ¿Está complacido con nosotros? ¿Qué piensa de nosotros? Eso le preocupaba a José Smith, porque él había sido llamado ya por Dios. En la visión anterior le habían dicho que tenía una misión. Pero ahora él se preguntaba, ¿en qué posición estoy ahora ante el Señor? Después de 3 años que me pasó eso, y después de mi carácter jovial y de juntarme con todo tipo de personas, ¿en qué posición estoy ahora ante el Señor? Le preocupaba. ¿Y nos preocupa a nosotros la posición en la que estamos nosotros ante el Señor? ¿Cómo nos ve? Preguntémosle, a ver qué pasa. Bueno, vamos a continuar. Pues cuando estaba José orando, pidiendo perdón por su pecado, suplicándole al Señor, ocurrió algo maravilloso. Y es que dice que de pronto su habitación se llenó de luz, de una luz brillante, que iluminó toda la habitación, aunque era de noche, y que a continuación un personaje se le apareció también con una blancura exquisita y un brillo especial que emanaba de su persona, justo al lado de su cama, pero flotando en el aire. Y dice que ese personaje lo llamó por su nombre. Recordaros que cuando tuvo la primera visión también el Padre lo llamó por su nombre, pues este personaje también, o sea que el Señor nos conoce y los ángeles nos conocen por nuestro nombre. Este personaje le dijo que era un mensajero de Dios, que había venido a comunicarle porque el Señor tenía una obra, una misión para él, y este personaje que se le apareció era el ángel Moroni.
Este Moroni no era el capitán Moroni, el del estandarte, era el Moroni, hijo de Mormón, que fue el último el que enterró las planchas. Ese fue el mismo que se le apareció a José Smith, ese Moroni. Igual que el ángel le dijo a José Smith que el Señor tenía una obra para él, el Señor también tiene una obra para nosotros. En el libro de Mormón ya estudiamos que parte de la misión, de la obra que nosotros tenemos en la tierra, es compartir el Evangelio con aquellas personas que no tienen el conocimiento de la verdad. Y en nuestra parte de nuestra obra en esta tierra es compartir ese tesoro que nosotros tenemos con los demás. Compartir el libro de Mormón y compartir el Evangelio restaurado. Forma parte de nuestra misión. Pero seguramente cada uno de nosotros, además, tenemos una misión individual en esta vida. Y no la sabremos al no ser que le preguntemos al Señor, otra vez, esta es una fórmula que sirve para todo, que le preguntemos al Señor cuál es nuestra misión aquí en la tierra. Nuestra bendición patriarcal también nos puede ayudar a saberlo, pero también si le preguntamos al Señor, Él nos contestará a su debido tiempo y a su forma. La obra de José Smith era sacar a la luz el libro de Mormón. El profeta Moroni, el ángel Moroni, le dijo que había unas planchas escondidas, unas planchas de oro que estaban enterradas, que en ellas se contenía la plenitud del Evangelio de Jesucristo, tal cual Él lo había contado y tal cual Él lo había enseñado cuando estuvo en la tierra. Entonces, ese Evangelio totalmente restaurado se encontraba en esas planchas de oro que estaban enterradas, junto con un pectoral y unas piedras brillantes que, unidas a ese pectoral, formaban el Urim y el Tumim, y se habían depositado allí porque con eso era para traducir José Smith el libro, que estaba escrito en unos caracteres antiguos que él no conocía. Entonces este Urim y Tumim le daban el poder para poder traducir ese libro. Después de decirle cuál era su misión y de hablarle de las planchas, cuando le habló de las planchas, José Smith enseguida visualizó el lugar donde estaban, ¿no? Para que luego cuando fuese a por ellas, pues supiera reconocer el lugar. Después de que el ángel Moroni le dijo cuál era su obra, le citó algunos pasajes de la Biblia. Le citó un pasaje de Malaquías, habló también de Isaías, de los Hechos en el Nuevo Testamento. De lo que habló de Malaquías, del capítulo 4, el versículo 56, lo veremos un poquito más tarde, en unos minutos, en la sección de Doctrinas y Convenios 2, y hablaremos un poquito sobre esa profecía de Malaquías. Moroni también quería decir otra cosa. Esta profecía de Malaquías es tan importante que está en todos los libros canónicos. Está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Mormón, está en Doctrinas y Convenios y está en la Perla de Gran Precio. Porque es muy importante esta profecía que vamos a ver después del profeta Elías. Moroni también le dijo a José que cuando obtuviera las planchas, que no se las podía enseñar a nadie, ni las planchas, ni el pectoral, ni el Urim y Tumim, y que si lo hacía, si se las mostraba a alguien, pues él sería destruido. Entonces esa es una advertencia que le dio el ángel de lo que no tenía que hacer. Después de decirle esto, la luz de su cuarto empezó a disminuir hasta que el personaje ascendió y desapareció. Claro, el impacto que eso causó en José, pues lo dejó ahí pensando y meditando sobre las cosas que le había dicho el ángel, lo que le había dicho el mensajero. Y estaba meditando en esto cuando de pronto otra vez su habitación se iluminó y otra vez apareció el mismo personaje. Le dijo exactamente las mismas cosas que le había dicho en la primera visita, pero añadió algo más. Ese algo más que añadió lo vamos a ver en el versículo 45. Bueno, dice que después de haberle relatado exactamente todo lo que le había relatado la vez anterior, dice, después de lo cual me informó de grandes juicios que vendrían sobre la tierra con gran desolación causada por el hambre, la espada y las pestilencias, y que esos penosos juicios vendrían sobre la tierra en esta generación. Habiéndome referido estas cosas, de nuevo ascendió como lo había hecho anteriormente.
José esta vez sí se había quedado ya totalmente sorprendidísimo, ¿no? De que otra vez le hubiera aparecido y que le hubiera dicho más cosas. Y él estaba pensando sobre esto cuando de pronto otra vez se le apareció el ángel por tercera vez. Se encendió, o sea, se le iluminó la habitación, se le apareció el ángel Moroni, exactamente le repitió las mismas cosas que la vez anterior, pero añadió algo más, que es una advertencia que leemos en el versículo 46. Y dice así, dice, ya para entonces, bueno, el versículo entero dice, ya para entonces eran tan profundas las impresiones que se me habían grabado en la mente que el sueño había huido de mis ojos. Y yacía dominado por el asombro de lo que había visto y oído, pero cuál no sería mi sorpresa al ver de nuevo al mismo mensajero. Y lo que le añadió añadió una advertencia, diciéndome que Satanás procuraría tentarme a causa de la situación de pobreza de sus padres, a que obtuviera las planchas con el fin de hacerme rico. Esto él me lo prohibió y dijo que al obtener las planchas no debía tener presente más objeto que el de glorificar a Dios, y que ningún otro motivo había de influir en mí sino el de edificar su reino. De lo contrario, no podría obtenerlas. Entonces, esta tercera vez que se le apareció el ángel a José, lo que le advirtió fue de eso, ¿no? Y es normal, porque ellos estaban en una situación económica muy precaria y se les solucionaría los problemas de toda la familia, ¿no? Solamente a lo mejor con una hoja de las que habían en esas planchas. Pero el ángel, sabiendo que eso podría ocurrir, de hecho no ocurrió, sino que sí que ocurrió que una vez que se supo que él tenía esas planchas, trataban de todas las maneras de quitárselas, ¿no? Entonces el ángel le avisó de que no se le ocurriera utilizarlas para otro fin que no fuera el que era traducirlas para sacar a la luz el libro de Mormón, no para enriquecerse. Durante estas 3 visitas, cuando él se vino a dar cuenta, ya era de día, o sea que había estado toda la noche con esas conversaciones con el ángel Moroni. Claro, imaginaos cómo tenía que estar ese cuerpo, ya no solamente por no dormir. Yo no sé si os ha pasado a vosotros que cuando habéis tenido un día en el que habéis tenido experiencias espirituales importantes, en alguna reunión, o leyendo, o de cualquier otra manera habéis tenido algo que haya impresionado a vuestro espíritu, que normalmente nos da soñolencia, por lo menos a mí, ¿no? Te da como sueño, estás cansadísimo. Yo siempre lo he dicho, cuando salgo de la capilla los domingos, cuando podíamos reunirnos, yo para mí era un día, yo por la tarde estaba agotada. Pero yo creo que era de toda la emoción que se viven en esas reuniones, ¿no? Con los himnos, con la música, con los mensajes. Pues imaginaos si tuviéramos la visita de un ángel y nos hubiera dado esta asignación. Es que no vemos en un año. Entonces, pues él estaba agotado, pero aún así se levantó porque tenía que ayudar a su padre en las tareas. Y su padre, al verlo, notó que algo le pasaba y le dijo que se fuera para casa. Y cuando iba de camino para su casa, adivinad lo que pasó. Pues otra vez se le volvió a aparecer el ángel Moroni. Y esta vez le repitió exactamente las mismas cosas que la vez anterior, pero además también añadió algo. Y lo que añadió esta cuarta vez es que se lo contara a su padre. Que le contara a su padre esta visión que había tenido y las cosas que el ángel le había dicho. José obedeció a Moroni, fue a ver a su padre, le contó lo que había ocurrido durante la noche y su padre le dijo que eso era algo que venía de Dios y que fuera obediente a lo que el mensajero le había dicho que tenía que hacer. Entonces José se dispuso para ir al lugar donde había visto que estaban enterradas las planchas, y cuando fue allí intentó sacarlas, pero no para enriquecerse, sino pues para sacarlas y ver lo que era, pero el mensajero se lo prohibió. Le dijo que no era el momento todavía de obtener las planchas, que lo que tenía que hacer era durante 4 años, siempre en la misma fecha, ir a ese lugar, y que ahí el ángel, el mensajero, se reuniría con él, sería como una cita, durante 4 años, una vez al año, para darle instrucción y sabiduría, para que luego estuviera preparado cuando llegase la hora de la traducción. Vamos a leer el versículo 54. Dice: de acuerdo con lo que me había mandado, acudí
al fin de cada año y en cada ocasión encontraba allí al mismo mensajero, y en cada una de nuestras entrevistas recibía de él instrucciones e inteligencia concernientes a lo que el Señor iba a hacer y cómo y de qué manera se conduciría a su reino en los últimos días. Pues así terminan las visitas del ángel Moroni a José Smith. En los siguientes versículos, a ver, estoy resumiendo mucho la historia porque eran muchos versículos y además son muy largos. Entonces yo la estoy resumiendo, pero espero que aunque todos la hayamos leído un montón de veces, que las leamos. Si no habéis tenido el tiempo esta semana, por favor que lo leáis, porque es muy interesante. Es muy interesante porque nos permite conocer un poco mejor al profeta de la restauración, al que hizo posible que nosotros ahora estemos aquí, en la iglesia, adorando al Señor con su evangelio restaurado y verdadero. Entonces, al leer su historia, vemos que ha pasado por las mismas dificultades que muchísimos de nosotros, y a mí por lo menos me resulta un ser más cercano cada vez que leo sobre él, ¿no? Entonces os invito a que si no habéis tenido tiempo que lo hagáis, y aunque lo hayáis hecho, pues seguir leyendo sobre su vida porque es muy interesante. En los siguientes versículos los voy a resumir un poquito. Por un lado habla de su mala situación económica, habla también de la muerte de su hermano Alvin, lo cual trajo mucha tristeza, como es normal, a toda la familia. Habla también de que cómo conoció a su esposa, ya que él trabajaba para el padre de ella, el que luego sería su suegro, y vivía allí en la casa de ellos, y allí fue donde conoció a Emma. Pero la familia del padre de Emma, claro, como habían escuchado acerca de las persecuciones que él estaba recibiendo y que él decía que había visto a Dios, pues al padre eso como que no le hacía mucha gracia a la familia del padre y no querían que Emma se casara con él. Y entonces eso provocó que ellos salieran, porque vivían en la casa del padre, salieran de allí y fueran a buscar un nuevo hogar, a pesar de que no tenían dinero ni recursos para hacer el viaje, ¿no? Pero tuvieron que salir de allí. En medio de esas aflicciones, en los versículos siguientes, vemos que conocieron a un hombre que se convirtió luego en un amigo estupendo para ellos, que era Martin Harris. Era un hombre con muy buena reputación y era un hombre adinerado, y les ayudó económicamente para que pudieran hacer ese viaje hacia su nuevo hogar, que lo establecieron en Palmira, en Pensilvania, donde nada más llegar José Smith empezó ya a traducir algunos de los símbolos, de los caracteres que habían en las planchas. Empezó a copiarlos y tradujo algunos de ellos con la ayuda del Urim y el Tumim. Más tarde Martin Harris fue a visitarlos a su casa allí en Pensilvania y tomó los caracteres que José Smith había copiado y partió para Nueva York. Y cuenta en los versículos 64 y 65 qué pasó con esos caracteres que él se llevó. Fui a la ciudad de Nueva York y presenté los caracteres que habían sido traducidos, así como su traducción, al profesor Charles Anton, célebre caballero por motivo de sus conocimientos literarios. El profesor Anton manifestó que la traducción era correcta y más exacta que cualquier otra que hasta entonces había visto del idioma egipcio. Luego le enseñé los que aún no estaban traducidos y me dijo que eran egipcios, caldeos, asirios y árabes, y que eran caracteres genuinos, es decir, que eran auténticos. Me dio un certificado en el cual hacía constar a los ciudadanos de Palmira que eran auténticos y que la traducción de los que se habían traducido también era exacta. Tomé el certificado, me lo eché en el bolsillo y estaba para salir de la casa cuando el señor Anton me llamó y me preguntó cómo llegó a saber el joven que había planchas de oro en el lugar donde las encontró. Yo le contesté que un ángel de Dios se lo había revelado. Él entonces me dijo: permítame ver el certificado. De acuerdo con la indicación, lo saqué del bolsillo y se lo entregué. Y él, tomándolo, lo hizo pedazos, diciendo que ya no había tales cosas como la administración de ángeles y que si yo le llevaba las planchas, él las traduciría. Yo le informé que parte de las planchas estaban selladas y que me era prohibido llevarlas,
Entonces me respondió: no puedo leer un libro sellado. Y esto es lo que, con las mismas palabras de Martin Harris, lo que él le contó a José Smith que había sucedido con esos caracteres. Y hasta aquí la parte que tocaba hoy de la lección sobre la historia de José Smith. Y ahora vamos a pasar a Doctrinas y Convenios, a la sección 2, que es la que tocaba. La sección 2 de Doctrinas y Convenios, como hemos visto antes, son las palabras que el ángel Moroni le citó a José Smith sobre la profecía de Malaquías. Y lo vamos a leer con las mismas palabras que el ángel se lo manifestó a José Smith. Dice así: he aquí, yo revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Ese día grande y terrible se refiere a la segunda venida, cuando el Señor vuelva de nuevo a la tierra. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Y ahora vamos a comentar un poquito, con citas de los profetas, esos 3 versículos que acabamos de leer. El día 3 de abril de 1836, durante la fiesta pascual es una fiesta judía, que lo que hacían era, una vez al año, abrían las puertas de sus casas en la fecha de esa fiesta, para que pudiera entrar el profeta Elías. Entonces, en el día 3 de abril de 1836, durante esa fiesta, los judíos, como cada año, abrían las puertas de sus hogares para que entrara Elías el profeta. Este año el profeta entró, pero no entró en la casa de los judíos, entró en la casa del Señor, la casa que se había construido para los fines del Señor, en la casa que era el templo de Kirlam. Allí fue donde entró Elías el profeta. A pesar de que los judíos habían abierto las puertas de sus casas para que entrara, él ese día, el día de la fiesta pascual, entró al templo de Kirlam. Y allí, en la casa edificada en el nombre del Señor, confirió sus llaves, las llaves que tenía el profeta Elías, al profeta José Smith y a Oliverio Cowdery. Ellos ya tenían el sacerdocio, porque Pedro, Santiago y Juan se lo habían conferido, pero no tenían el poder, no tenían las llaves de ese sacerdocio, que fue las que Elías el profeta le entregó. Esas llaves, ese poder, lo que permitía era sellar a los padres, el uno con el otro, y también sellar a los hijos con sus padres. Y ese poder de sellar era esencial, y es esencial para la vida eterna. Y es tanto para los vivos como para los muertos. El Elder Oak dijo: en la obra de redimir a los muertos hay muchas tareas que cumplir. Debemos de tener cuidado de no forzar a nadie a hacerlo todo, sino a alentar a todos a que hagan algo. ¿Vale? Muchas veces a mí me pasa, porque tengo la desgracia de que mi abuela era de balsa pintada y en la guerra civil todos los registros se quemaron. Y estoy atascada por todos sitios, porque por otro lado mi abuelo era huérfano, se había criado en un hospicio con sus hermanos y tampoco hay por dónde seguir, porque no salen ni sus padres ni nada. Y hay muchas cosas que hacer y a veces queremos hacerlo todo, es normal, ¿no? Queremos que toda nuestra familia conozca el Evangelio aunque estén al otro lado y que estén en una mejor posición ante el Señor. Y a veces queremos hacerlo todo, pero no se puede. Entonces lo que dice el Deloa es que si no podemos hacerlo todo, que hagamos algo, que no nos quedemos sin hacer nada, ¿no? Por ejemplo, si en tu propia obra no puedes encontrar más registros, sí que podemos ir al templo para hacer la obra por otras personas, aunque no sean de nuestra familia. El Elder Eyring dijo: el profeta Elías fue un gran profeta que recibió un extraordinario poder de Dios. Él tuvo el poder para sellar, para que todo lo que atara en la tierra quedara también atado en los cielos. Y la tierra, claro, sería destruido todo si este poder no estuviera, porque las familias
cuando con la muerte se acabaría todo, ¿no? Y entonces pues tampoco tendría mucho sentido la vida, por lo menos a mi manera de verlo, si esto fuera de esa forma. Bruce R. McConkie, con respecto a Doctrinas y Convenios, el versículo 2 dice: en la profecía, Él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, se refiere, con los padres, se refiere a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero también se refiere a nuestros antepasados. La promesa que recibieron Abraham, Isaac y Jacob era la continuación de la unidad familiar en la eternidad. Y también le dijo que tendrían progenie eterna y que serían numerosas como las estrellas del cielo, incontables. Y esas promesas pues también son para ahora. Los hijos, cuando dice los hijos, se refiere a nosotros, que somos los responsables de que nuestros padres, refiriéndose a nuestros ancestros, las personas que ya están fallecidas, para que ellos puedan tener la salvación, nosotros tenemos que hacer algo. Y para eso tenemos que plantar en nuestro corazón el deseo de hacerlo. Como dice en Doctrina y Convenios 2, hay que plantar en el corazón de los hijos, para que ellos reciban las promesas de los padres, el deseo de que las familias sean eternas y el deseo de que nuestra familia esté toda unida. La Iglesia ha invertido muchos recursos, ha invertido mucho dinero en programas para que nosotros tengamos más fácil el poder acceder a nuestros antepasados, a los registros que tiene la Iglesia. Y cuando pensamos en esa cantidad tan enorme que la Iglesia ha invertido en eso, lo que tenemos que pensar es lo importante que es. Porque si fuera un paripé, pues no invierten tantos recursos, ¿no? Yo sé con todo mi corazón que eso es verdad y me gustaría contar una experiencia que es la que tuve cuando fui a sellar a mis padres, ya bautizar a mi madre. Mi padre ya estaba bautizado. Mi madre falleció en el 2017, en julio, y creo que fue en agosto de 2018. Fui con una amiga de Valencia, con Liliana, para hacer la obra por mis padres, sellar, bautizar a mi madre, hacer sus ordenanzas y luego sellarla a mi padre. Recuerdo que cuando estábamos en el salón de la sala de sellamientos, había allí un hombre mayor, habían otros más jóvenes, pero yo me fijé en aquel hombre. No es que se pareciera a mi padre, pero era un hombre mayor. Y cuando íbamos a hacer el sellamiento, estábamos todos sentados y se levantaron el sellador y los testigos. Bueno, y dijo el sellador: esta ordenanza la vamos a hacer de pie porque vamos a hacer algo muy especial, que es sellar a personas fallecidas con alguien que está vivo. Y cuando eso se hace es muy especial porque normalmente hacemos solo cosas, la mayoría de las cosas que se hacen es por los muertos, pero esta cosa tan especial pues la vamos a hacer de pie. Y todos nos pusimos de pie en la sala y yo me ahogaba, claro. Mi amiga hacía de mi madre y el sellador invitó a este señor que había allí, mayor, a que hiciera de mi padre. Fue un momento maravilloso, fue una ordenanza preciosa en la que yo pude sentir la presencia de mis padres. No vi nada claro, pero yo en mi corazón sentía que ellos estaban allí y felices porque tenían sus ordenanzas y porque iban a estar sellados para siempre. El día que falleció mi padre, cuando estábamos en el tanatorio, estaba sentada yo al lado de mi madre. Y mi madre miró a través del cristal a mi padre y le dijo: sé que nos volveremos a ver. Y yo sé que aquel momento de su sellamiento para toda la eternidad, ellos lo aceptaron con amor. Y me siento agradecida por el profeta Elías, que trajo este poder a la tierra para que las familias puedan ser eternas. Y es nuestra responsabilidad trabajar todo lo que podamos para obtener los datos de nuestros familiares y hacer que su familia también sea eterna.
y lo comparto con vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén.